Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días y muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Tenemos un programa palpitante, hay noticias como cancha y además de ello tenemos la suerte de que Román Sendoya, el fino analista español que la semana pasada nos deslumbró con sus análisis políticos, sigue en el Perú. Así que lo hemos capturado y lo hemos traído aquí, de grado o fuerza. Pero antes de hacerle una pregunta, Rafael Rey quiere decir algo. Sí, yo quiero leer brevemente, brevísimamente, 2 párrafos de un artículo reciente de Jorge Morelli. Jorge Morelli es un periodista peruano que me parece que es muy pertinente, especialmente en estas épocas. En la prensa, dice Jorge Morelli con toda razón, lo ético es revelar con toda transparencia a la opinión pública el color del cristal con que se mira. El periodismo tiene la obligación de ser veraz, es decir, imparcial en la información y transparente en cuanto al color del cristal de la opinión del periodista. Eso obliga a revelar expresamente, yo le voy a pedir a los camarógrafos que no nos distraigan, por favor, ¿ya? Por favor, no nos distraigan. Eso obliga a revelar expresamente al lector o al televidente cuál es la posición que el medio o el programa o el periodista ha decidido tomar en el terreno de la opinión respecto de una materia controversial, especialmente si se trata de una candidatura política, ¿no es cierto? Lo que no está permitido es confundir al televidente o lector mezclando las opiniones con los hechos, porque entonces se induce a error el juicio del elector y interfiere indebidamente en su derecho a informarse de manera veraz. ¿Por qué digo esto? Porque en este programa hemos sido siempre muy transparentes. Con Pepe Barba hemos dicho que este no es un programa en el que nos consideramos imparciales. Nosotros venimos a dar nuestra opinión. Por lo tanto, no nos vendemos como algún otro medio de comunicación o programa que se venden como si fueran independientes o imparciales cuando no lo son. Nosotros sí, nosotros decimos claramente que expresamos, lo decimos con transparencia. Eso nos parece un condicionamiento ético que es muy importante. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que sucede en muchas partes del mundo, como el New York Times, que tiene una posición? Exacto, y lo dice. Como CNN, que es demócrata, claro, o como Fox, que es republicano. Claro. Allá nadie tiene ningún temor en decir cuál es su opinión, porque de otra manera se le está tomando el pelo a la gente y se le está manipulando vulgarmente. Acabamos de ver cómo tratan de manipular en algunos programas cuando transmitían el debate en los comentarios, en lugar de ser comentarios o decir que están a favor de un determinado candidato, se venden pues como imparciales y como si estuvieran diciendo lo que es en la práctica. Vamos al debate. Vamos al debate. Y vamos a comenzar con Román, con la pregunta final. ¿Cómo, en líneas generales, o mejor dicho, finalmente, cómo para ti concluyó este debate? Vamos a ver, el debate era la segunda parte de un primer debate. Sí. Un debate no se puede descontextualizar. Había 2 debates en la campaña electoral y ya hemos tenido el segundo. Acaba de terminar el partido. Así es, acaba de terminar el partido. ¿Cómo ha terminado el debate? Pues manteniendo las tendencias del debate anterior. Es decir, hoy Keiko Fujimori tenía el riesgo de equivocarse y meter la pata, cambiar su tendencia, porque había que haber analizado la primera parte. Después del primer debate, las encuestas cambiaron y ha aumentado la distancia de intención de voto de Keiko Fujimori respecto de PPK. A favor de Keiko Fujimori. Entonces, obviamente hoy Keiko Fujimori tenía que defender esa posición y PPK tenía que trastocarla. El debate ha sido muy similar al del otro día. Con algunos matices, pero muy similar. Se puede declarar en que ha podido haber una victoria a los puntos de Keiko o un empate técnico entre las 2 partes que luego lo analizaremos. El resultado final, como no ha cambiado nada en el fondo respecto al debate anterior, lo que se potencia son las tendencias. Yo creo que nadie que dudara de su voto hoy ha dudado, nadie que tuviera su voto muy claro lo va a cambiar. Y lo que se mantienen son las tendencias. Por lo tanto, después de los 2 debates, la conclusión lógica de las tendencias de voto dicen que a Keiko Fujimori le ha ido bien,
porque en el primer debate ya aumentó la ventaja y lo lógico, por lo que ha pasado hoy y lo que hemos visto hoy, es que eso se mantenga. No ha cambiado nada. Ha habido pocos matices. La estrategia. Pedro Pablo Kuczynski se equivocó en el otro debate. Yo ya he mantenido el error. Por lo menos en eso ha sido coherente. ¿Tú crees que PPK ha mantenido el error? ¿A qué te Varios, refieres? yo también. Sí, vamos a ver. El PPK se equivocó en el otro debate porque fue a buscar el único voto que tenía seguro, que es el voto del fujimorismo, el antifujimorismo. Claro. Es decir, el antifujimorismo, tú le pones a Keiko Fujimori a una piedra y vota una piedra. Tú le pones a Keiko Fujimori una cabra, vota una cabra. Tú le pones a Keiko Fujimori y PPK, vota PPK. Da igual que sea de derechas, de izquierdas, mayor, joven, vota PP. Porque ese es el voto del Le pones antifujimorismo. al diablo y votan por el diablo. Sí, sí, es decir, Y a lo ese electorado trató de entonces, ganar. a ese electorado, el debate del otro día trató de ganar. Entonces, eso es un error. Porque una pérdida de tiempo, ¿no? Porque ese voto ya lo tienes en el bolsillo. Totalmente. Exactamente. Entonces, el voto que tú tienes es como el voto del militante de un partido. En España los partidos políticos tienen militantes que pagan todos los meses su cuota. Yo siempre digo, en campaña eso es ni agua. Porque encima de que piensan y pagan, pues tienen que votar. Sí, claro. Lo que tienes que ir es a buscar al voto dubitativo, al voto borde, al voto que puede votarte, al que no te va a votar nunca no vayas. Claro. Es decir, Keiko Fujimori se equivocaría enormemente si intentara conseguir votos del antifujimorismo. Es evidente. Ni agua, eso ya sabes que no los tienen. Entonces PPK se equivocó y anda por ese voto. El otro día Y hoy día, ¿crees tú? se ha mantenido. Lo ha repetido. Se ha mantenido. Yo sí creo también. Se ha mantenido. Vamos a ver, hoy ha hecho varios cambios. Ha estado mejor. Ha estado mejor. En cuanto al debate, ha estado mejor. Ha mantenido su búsqueda del voto de la izquierda o de la extrema izquierda, lo cual es absurdo. Sí. Keiko se ha mantenido en su sitio, porque no iba a cambiar lo que había sido un éxito, por lo tanto se ha mantenido igual. En cuanto a imagen ha cambiado PPK a mejor. Hoy ha sacado los dos brazos, lo tenía más ensayado, para no tener los tiempos laguna, que es el tiempo que le contestaba. El otro día le tardaba en contestar y iniciar los temas, hoy ha leído muchísimo más. ¿Y qué ha hecho? Pues para intentar tapar el problema que quedó el otro día evidente de desconocimiento de país, hoy constantemente utilizaba nombres de ciudades, de regiones Ha hecho y de referencias pueblos, a ciudades constantemente, por eso lo leía, Claro. y en ese sentido pues parecía más Keiko Fujimori, ¿no? Y luego sí ha hecho un cambio estratégico, un cambio de posición respecto al ataque. En el debate anterior atacó utilizando la figura del papá de Keiko. Y en este debate ha atacado utilizando que Keiko fue la primera dama. Ha pasado de un ataque derivado a un ataque directo. Lo que pasa que Keiko, yo creo que lo habían estudiado en ese sentido bien. En la primera declaración prácticamente ha dicho: yo fui primera dama, yo llevo 20 años dedicándome a la política. Atacar sobre una obviedad Obvio, lo obvio. es absurdo. Claro. No se gana nada. No se gana nada porque dice, no, si quieres negar esa obviedad, Estaría mintiendo. estaría mintiendo, pero estás hablando sobre una realidad conocida. Eso no es un ataque, eso es una parte que uno lleva como punto débil o punto fuerte. Pero además Keiko lo ha reconocido, lo ha convertido en su mérito, Claro. y en una evidencia real de su experiencia política. Con lo cual, ha leído bien. Luego, se ha hecho bien Keiko un gesto, que es que el otro día cuando PPK le atacaba a Alberto Fujimori, ella ponía una sonrisa irónica, un poco tirada hacia atrás, que quedaba fea en pantalla, ¿no? La ironía y la sonrisa a veces en la televisión no se entiende. Hoy no tenía ese gesto. Ha mejorado también el vestuario respecto al otro día. Y se ha cambiado una cosa. El ataque a las personas del equipo de PPK, no ha habido novedades, lo único que ha hecho es sacar papeles que ratifican las acusaciones ya dadas, pero no ha intentado justificar, ni contestar, ni añadir, pero ha añadido un ataque personal a PPK, que es el miedo. Varias veces ha mencionado: usted que se fue del país por miedo, dudamos de su capacidad por el miedo a que se vaya otra vez, y le ha estado poniendo a él de cobarde, absolutamente. Es una imagen de agresividad. Respecto a las propuestas, luego haremos un análisis, si queréis, de bloques, claro. ¿no? Sí, porque yo quería, por ejemplo, preguntarte si crees que le convenía a Keiko tener esa agresividad, pero después. Vamos a ver, las propuestas han sido muy similares en el desarrollo de los bloques. Es decir, lo que ofrece PPK y lo que ofrece Keiko como programa tiene muy pocos matices, que ellos los acentúan mucho, pero
Keiko le acusa de trabajar para las grandes empresas y PPK prácticamente le dice que no tiene experiencia y se dedica al populismo. Pero lo demás, uno va a hacer 2 cárceles, el otro 4. Uno lo va a poner a 4.000 metros y el otro lo va a poner cercano. Luego hay matices de posición, pero lo que llama la atención es que la primera intervención del primer discurso de PPK ha sido terriblemente radical. Ha empezado con una violencia de posición muy de extrema izquierda. Ha dicho que su rival es una amenaza letal para la democracia. A la democracia. Ha tomado el lenguaje de Vargas Llosa. Que defendemos la democracia, sí, varias veces. Ha utilizado a Vargas Llosa. Sí. Y luego Perú necesita una revolución social. Ver a PPK, de líder revolucionario. Del líder revolucionario. Eso es una exhibición de travestismo político que no se lo come nadie. Lo ha dicho expresamente un comunista como Carlos Tapia en uno de los canales. Lo cogí justamente, hice un zapping en el intermedio y cogí exactamente ese comentario. ¿Qué hace el señor PPK hablando de revolución? Dijo. Carlos Tapia, que lo tenía no sé qué canal de ayudante, Sí, que lo hemos visto. que Canal 5. Era muy gracioso porque en lugar de analizar el debate debatía contra los dos que estaban debatiendo, porque daba su posición comunista revolucionaria diciendo no es creíble, bienvenida sea esa revolución, pero ¿cómo la van a hacer? Oiga, pero vamos a ver, ¿usted qué está? ¿Para analizar el debate o para seguir aquí metiendo? Pero pues ha sido... Y Keiko en ese primer debate que ha hecho una reivindicación de su figura y de su actuación, que es lógico, Keiko tenía que mantener el espacio y que no se le saliera porque en el debate anterior le fue bien. Lo único que le ha dicho es no necesitamos gobernantes de escritorio. Es decir, a PPK lo ha convertido en un gobernante de postureo, un gobernante de despacho, un gobernante que no está cercano al pueblo por mucho que lo ha hecho. Y a partir de ahí ha sido graciosísima porque PPK se ha dedicado a una reivindicación de su gestión en los gobiernos en un plan muy adanista, es decir, la negación de la reforma económica y el nacimiento de la reforma económica a partir del gobierno de Alejandro Toledo. Pues los que están en este país ya saben que eso no es cierto, porque en el año 90 la inflación era de el año 90 era de 7.634 más o menos, y en el año 2000 era del 3,75. Y además toda la herencia de todo lo que ha dicho, de lo malo que recibieron ellos al llegar al poder, al que le pone fatal es a Paniagua. Sí, pero porque el gobierno anterior a ellos no fue Fujimori, sino Paniagua. El gobierno anterior a ellos fue Paniagua. Claro, dirán algunos, no, pero muy corto, sí pues, pero ¿ya? Se hicieron bastantes cosas, dicho sea de paso, en ese gobierno interino. Empezó a flexibilizarse las cárceles, se empezó a indultar a gente, cosa que se continuó en el gobierno de Toledo, en el que fue PPK presidente del Consejo de Ministros, dicho sea de paso. Y entonces, bueno, Y perdón, me parece extraño que Keiko en un acto de generosidad no le haya recordado la firma de PPK en la liberación de Lori Berenson, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo. Vamos a ver, ya que hablas de generosidad, en el bloque de crecimiento económico y empleo, que ahí es donde PPK ha querido lucirse. Y ha dicho que hay 7 millones de pobres y 10 millones de gente sin agua. Claro, Keiko ha estado muy generosa, porque lo único que le podía decir es, oiga, ¿y qué hizo usted en esos 5 años para que en 10 años más tarde estemos con esos mismos problemas? Por supuesto. Porque eso era lo lógico, ¿no? Yo he sido ministro de Alejandro Toledo. Yo dije, ¿por qué no le dice que ha sido parte de un gobierno mediocre, de un gobierno corrupto y que vació las cárceles de terroristas? Por supuesto. ¿No? Y que aparte de ello... Y que no redujo la pobreza. Que no redujo la pobreza. Ha dicho una cosa, perdona Pepe, voy a meter este dato, pero que me gustaría que continuaras en esa observación. Pero hay un dato, además ahí, PPK, que debería dominar las cifras, estoy convencido de que o no la sabía o está diciendo una cosa falsa, que la pobreza en el año, él ha dicho, yo reduje la pobreza del 54% al 38%. Eso es totalmente falso. Al terminar el gobierno de Toledo, la pobreza en el Perú era 58%, ¿te acuerdas? Sí, casi 60%. Perfectamente. Y fue el gobierno de Alan García, con las inversiones que han habido en ese gobierno, el que la redujo al verdadero 38%. Así que PPK, en ese caso, además, ha dicho una falsedad completa. No, y es importante que la opinión pública analice esto. ¿Cómo
un candidato presidencial economista y que maneja los datos supuestamente a la perfección puede lanzar una mentira semejante, ¿no? Y los periodistas, lamentablemente, que no cuentan con ninguna información, no son capaces de sacarle en cara esta tomadura de pelo al pueblo peruano. Podrían hacerlo mañana, pero no lo van a hacer tampoco porque ya sabemos que la prensa está con PPK, ¿no? Pero continuemos con eso, en esa misma... No, en ese bloque, bueno, Keiko ha hecho sus propuestas económicas que no se las ha discutido PPK. No. Es decir, ahí es donde de repente de una necesidad revolucionaria, de una garantía democrática y de un modelo de izquierda, de repente Keiko habla de la SUNAT, del pago, de que no hay que pagar el IGB hasta que no se haya cobrado, que eso es un avance importantísimo. Y eso es una necesidad tremenda para el desarrollo. Absolutamente, porque tienes que tener una tesorería del 30% de tu facturación, más se desfinancia, porque tienes que financiar, claro. Así es. Eso es un error que tiene que cambiar. Pero bueno, ha hecho esas propuestas, PPK no se las ha discutido, y lo único que le ha dicho es, le ha preguntado que qué hacía usted en los últimos 20 años. Sí. Claro, y es una pregunta muy torpe, porque se la ha puesto en bandeja. Me he dedicado a la política durante 20 años en mi país. He sido la candidata más votada para el Congreso. Soy la presidenta y he construido un partido. He ido por los pueblos y las provincias. Conozco las regiones. Tengo un partido con representación regional. Yo he trabajado por el Perú. Me he preparado para ser presidenta. Y bueno, y no le ha dicho, y usted se ha ido a Estados Unidos. Claro, pero esta vez ya no he insistido, porque, bueno, ya que te lo ponen fácil, y dices, ¿cómo puedes hacer esa pregunta tan torpe, no? Y luego, ante esa respuesta apabullante, ha habido uno de los momentos para mí más interesantes del debate. Porque es una sincronización entre poderes y una toma de posición. Yo ya no me creo que es una casualidad el editorial de hoy del diario El Comercio. Cuando PPK... En la producción lo tienen, por favor, pónganlo. Han sacado el diario El Comercio, ha tenido enormes problemas para leer el editorial del diario El Comercio. Sí, se lo podían haber puesto sus asesores en un papel grande para leer. No, llegó el propio Comercio y le tuvo que dar la vuelta, buscarlo, no lo encontraba, momento torpe. Sí. Y entonces, bueno, ahí hemos visto que la familia Miro Quesada, que son los dueños del Grupo El Comercio, con una concentración de poder importantísima, hoy han preparado un editorial para que el candidato PPK se haga eco de eso. Con lo cual, bueno, luego veremos también los resultados de las votaciones de Twitter, como el fin de semana pasado, que vamos, yo soy Keiko Fujimori y me reiría mucho, ¿no? Que yo voy ganando en las urnas, según las encuestas. Victorias de Twitter tenga usted, que a mí me dé victoria a las urnas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido, pero ese momento del comercio, yo creo que es una torpeza por parte del comercio, creo que es una torpeza por parte de PPK, el poner tan en evidencia, para la última... Para eso viene muy bien a colación lo que has leído tú antes. Oiga, que se sepa, están perfectamente alineados en el interés de que gane Pedro Pablo Kuczynski, que ha tenido un discurso enormemente revolucionario. ¿Sabes qué? Eso hay que decírselo a la gente. Y esos medios no tienen el valor, no tienen el coraje ni la honestidad intelectual de decirle a los ciudadanos del Perú, ¿no? Nosotros estamos con PPK, hemos tomado la decisión de votar y apoyar a Pedro Pablo Kuczynski, como lo tomó el directorio de América Televisión, ¿no? Hemos tomado la decisión de respaldar a Pedro Pablo Kuczynski. Está bien, pues, es su derecho, pero díganlo, porque de otra manera se convierten en viles y vulgares farsantes, ¿no? Sí. Luego, siguiendo los bloques, ¿no? En el bloque de sostenibilidad y medioambiental... No, pero perdóname, en ese mismo tema, PPK le ha dicho a Keiko, haciendo referencia a lo que le dijo Keiko, ¿cómo has cambiado, pelona? No, pero eso lo dejamos para luego, eso es un debate muy bonito, porque eso es el bloque final. El bloque final es muy simpático eso. No, el bloque final la incoherencia de esa... Pero vamos a seguir viendo el debate, porque claro, ese final hay que analizarlo en esa pieza. Muy bien. Sí, porque era el discurso final. Es el discurso final. Tienes razón. Es el discurso final. En el bloque medioambientalista también han sido muy parecidos. Ahora, a mí me ha llamado mucho la atención que PPK lo ha convertido el medio ambiente en el problema más importante del siglo XXI. Exacto. Yo sí creo que como carácter global y mundial es verdad que el calentamiento de la Tierra tiene unas consecuencias brutales.
Pero si antes has dicho que hay 7 millones de pobres, yo creo que para esa gente es mucho más importante comer, beber, Dejar de ser pobres. tener un futuro y dejar de ser pobres que las cuestiones de los grados medioambientales. Y hoy yo no he entendido la broma. Bueno, sí, claro, era una continuidad del comentario torpe del debate anterior en el que dijo, dentro de 50 años, bueno, yo probablemente no esté. No, probablemente no. Seguro que usted no va a estar. Hoy ha dicho, cuando Keiko Fujimori tenga 91 años, que espero que esté y yo no estaré, pues efectivamente, Keiko Fujimori es probable que esté y lo que es cierto es que él no va a estar. Pero bueno, ahora, echarle en la pregunta de, oiga, ¿por qué no apoya usted la ley de consulta previa en la defensa de las comunidades? Claro, la respuesta de Keiko, oiga, pero si mi bancada es coautora de la ley, es coautora de la ley. Y así ha terminado así. Y le ha recordado que sus políticas de plantar árboles a 4.000 metros para proteger los glaciares es la política de Sierra Verde de 1990. Y la de sembrar agua. La de sembrar agua, que era la política de Alberto Fujimori. Sí. Claro, es que además en ese bloque la última respuesta la ha tenido Keiko, y en ese sentido, que era un bloque de empate total, el final del bloque, por esas dos respuestas, oiga, somos los autores de esa ley y encima usted está haciendo las políticas de Sierra Verde de los años 90. Que son las que usted, el periodo que usted critica. Sí, que es el que... Entonces, bueno, eso ha sido enormemente complicado. Roman, tenemos que ir a un corte, nos están pidiendo, Pepe. Vamos a una pausa y volvemos rápidamente.